Muy buenas tardes, ¿cómo están? El Señor les bendiga a todos ustedes. Hoy es, bueno, de pronto un horario un poquito diferente, pero la idea es que de pronto también usted pueda recibir la enseñanza, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes están en vacaciones, pero es bueno seguir dentro del calendario bíblico, que es lo que nosotros hemos aprendido. ¿Listo? Entonces, sean todos ustedes bienvenidos, las personas también que nos ven por YouTube, un abrazo especial para todos ustedes. Antes de ir al mensaje en esta tarde, yo quisiera recordarles algo a todos ustedes. Nosotros, ahorita el 31 de diciembre, el sábado 1 de enero y el domingo 2 de enero tenemos nosotros una celebración especial. Desde hacía mucho tiempo nosotros no teníamos algo así tan precioso, y yo sé que el Señor va a estar tocando nuestro corazón y sé que el Señor va a estar hablando a nuestra vida. Nosotros pues básicamente lo hemos estado hablando a lo largo de estas semanas, y es que a partir de este viernes 31 a las 7 de la noche en el Centro Empresarial Green Hills, va a estar con nosotros el pastor Carlos Rabat. Él es pastor y él es maestro de la palabra. Entonces, algunos de nosotros de acá de la congregación estábamos estudiando en la Escuela de Formación Ministerial con él. Entonces, la invitación es para todos ustedes, tanto para las personas que están dentro de la congregación, que semana tras semana nos acompañan también a través de Zoom, como para las personas que, aunque no se congregan simultáneamente o en vivo y en directo con nosotros, pero sí han expresado muchas veces que escuchan los mensajes por YouTube. Entonces, para todos ustedes es la invitación. Recuerde, viernes 31 de diciembre a las 7 de la noche, Auditorio Empresarial Green Hills. El sábado también, yo diría que a las 4 de la tarde, 4 y media, pero prometido que vamos a confirmar. Yo diría que a las 4 de la tarde, para que estemos de pronto muy puntuales, allí mismo en Green Hills. Y el domingo a las 10 de la mañana también vamos a estar allí en Green Hills. Va a ser un evento especial. Yo sé que el Señor se va a glorificar y yo sé que también el Señor va a estar instruyéndonos a través de su palabra. Si hay dudas de pronto, yo sé que el Señor va a despejar cada duda. ¿Listo? Entonces, para que todos nosotros, por favor, estemos allí supremamente pendientes. Si usted no sale de Tunja, si no sale de la ciudad, puede invitar personas, puede invitar a su familia. Y si, por ejemplo, usted vive fuera de Tunja, entonces qué bendición poder estar aquí en la ciudad aprovechando ese tiempo tan hermoso de la mano del Señor. Yo sé que el Señor nos va a bendecir, y yo creo firmemente, aunque suene a cliché, muchas veces se dice, pero yo creo firmemente que el Señor va a hacer cosas preciosas en nosotros. Amén. Entonces, ahora sí vamos a la palabra. De todas maneras, sí recuerdo, al final vuelvo y doy el anuncio. ¿Listo? Entonces, vamos a la palabra de esta tarde. Nosotros hace 8 días habíamos dejado planteado un tema que de hecho hoy no vamos a finalizar. Hoy vamos a continuar, pero no vamos a finalizar. ¿Listo? Entonces, estábamos hablando de lo siguiente: el poder que salva, parte 2, el poder que salva. Yo no sé si usted recuerde, yo esperaría que sí, porque de hecho fue un mensaje que tocó mucho nuestro corazón, pero nosotros iniciamos hablando acerca del ejemplo de Goliat, de este filisteo, y de David. ¿Se acuerda usted que nosotros pusimos de pronto o expusimos mejor lo referente a ese desafío que este filisteo hizo al pueblo de Israel? Así fue como iniciamos nosotros esta enseñanza, para que nosotros de pronto entendamos mucho mejor lo que vamos ya a desarrollar a continuación. Y entonces nosotros hablamos cuando este filisteo desafió al eterno Dios, y fíjese que como también desafió al ejército de Israel. Y el ejército de Israel, como nosotros lo vimos hace 8 días, huyó despavorido. El primero que salió corriendo fue Saúl. Sin embargo, hubo un joven pastor amado por Dios,
amado por Dios, llamado David, que él sí sabía exactamente a lo que se iba a enfrentar. Él vio ese desafío y vio que no se estaba metiendo con el ejército de Saúl, vio que no se estaba metiendo directamente con Saúl, sino que vio que estaba desafiando directamente al Dios de Israel. Y es bueno que nosotros tengamos de presente esto, que de lo que se trata y de lo que hace mejor el mundo es desafiar directamente al Dios de Israel. Entonces vimos nosotros cómo este muchacho, iba a decir rey David, pero es que todavía no era el rey, todavía no había tomado posesión de su cargo, sino que estaba siendo pastor, estaba pastoreando las ovejas de su padre. Nosotros vimos cómo él sí entendió que el eterno Dios era el poderoso, que el eterno Dios era el que se iba a enfrentar contra este filisteo y contra las huestes de los filisteos. Finalmente él entendió que él era el Gibor. ¿Se acuerda que nosotros hace 8 días hicimos referencia a esta palabra y dijimos, acuérdese de la palabra Gibor, acuérdese de la palabra Gibor, porque él es el poderoso, amén? Entonces él entendió que no se estaba metiendo directamente con Saúl, y que no se estaba metiendo directamente contra el ejército en sí, contra la milicia en sí, sino que se estaba metiendo contra Yahweh de los ejércitos, estaba enfrentando mejor a Yahweh de los ejércitos. Y él sí lo entendió y asimismo entendió que era el mismo Yahweh de los ejércitos el que les iba a dar la victoria. Amén. Y aquí nosotros hicimos un paralelo también bastante interesante, entre otras cosas, porque nosotros hemos entendido que a través de la palabra, a través de la Torá, a través de los escritos de los profetas, el Mesías nos ha revelado. Y dijimos en ese entonces que también hay un paralelismo grandísimo entre David y el Mesías. Y hablábamos y dijimos que la salvación fue guerreada también, que al Señor le costó. Lamentablemente nosotros tenemos un concepto muy occidental de gracia, en donde creemos que como a nosotros no nos costó, entonces pues finalmente no valoramos la obra tan preciosa que el Señor hizo, ese sacrificio poderoso que hizo por nosotros. Por eso decíamos, la salvación fue guerreada, el Señor también la guerreó en el campo de batalla más duro, más sangriento, porque Él es el poderoso guerrero, de Él viene, del Mesías Yeshua. Hablamos hace 8 días, viene el poder que nos salva, el poder por el cual nosotros leíamos en Romanos, somos más que vencedores, amén. Y entendíamos también que así como el enemigo, el filisteo, salió a turbar, a amedrentar al ejército y a Israel, al ejército de Israel, así también el enemigo lo hace con nosotros. Y así como David le acentuó ese golpe final y ese golpe mortal y ese golpe de victoria al filisteo, asimismo nuestro Mesías también dio ese golpe de victoria por nosotros. Amén. Por eso somos más que vencedores. Otra de las cosas que nosotros habíamos dicho es que dentro de las encuestas el que iba a ganar no era David y yo recuerdo que yo me puse hasta como ejemplo, yo les dije, pues si yo estoy allá observando de lejos, por supuesto, créame que yo no hubiese dado de ganador a David, todo lo contrario, pero esto se dio incluso para que nosotros podamos entender que el eterno Dios es el que pelea por nosotros, para que podamos entender aún en este tiempo, si es que estamos atravesando por alguna situación difícil, por alguna situación que creemos que se nos está saliendo de las manos, que nosotros podamos entender algo, y es que el eterno Dios es el que pelea por nosotros, que si nosotros estamos bajo su voluntad, bajo su cobertura, porque no hay ninguna, absolutamente ninguna cobertura mejor que esta, que la del eterno Dios, Él es el que va a pelear las batallas por nosotros. Aunque nosotros nos caigamos y aunque nosotros ocasionalmente también pequemos y quebrantemos sus mandamientos, obviamente no deliberadamente, no porque lo hicimos como dicen los abogados, con la intención manifiesta de hacer daño, sino que obviamente somos humanos y está en nuestra naturaleza fallarle al eterno Dios, pero también nosotros lo hemos aprendido, y es que el eterno Dios no desprecia un corazón arrepentido. Entonces este es un tiempo, amada congregación, para que nosotros nos aferremos al eterno Dios, para que entendamos que no puede ser en nuestras fuerzas, que si nosotros tratamos de luchar en nuestras fuerzas, muy probablemente vamos a ser derrotados,
muy probablemente vamos a quedar frustrados, muy probablemente nunca jamás vamos a entender realmente qué es lo que está pasando. Pero cuando nosotros nos abrazamos al eterno Dios, cuando nosotros comenzamos a comprender su voluntad expresada a través de sus mandamientos, es una victoria que se da por parte de Él mismo, porque será el Gibor el que pelee por nosotros. Amén. Entonces, vamos a ver algo y es lo siguiente. Nosotros necesitamos entender cuál es el origen de todas estas batallas. ¿Por qué razón nosotros andamos en esas constantes luchas y cuál es la respuesta que el eterno Dios nos da a cada uno de nosotros? Ahora, cuando yo digo en constantes luchas, yo lo que menos estoy diciendo es que tengamos que andar a puños, discúlpeme usted la expresión, con el enemigo y mirando cosas y revelaciones raras. No, nosotros estamos hablando de algo que está absolutamente revelado en la palabra y fuera de la palabra nosotros no podemos hablar. ¿Listo? Entonces yo le invito por favor a que me acompañe a Génesis capítulo 6. Vámonos a Génesis capítulo 6 en esta tarde, por favor. Vamos a leer un texto que yo sé que hemos manejado y que hace poco también lo manejamos. De hecho, hace aproximadamente un mes, 2 meses, yo no recuerdo, cuando nosotros estábamos hablando, si no estoy mal, de un tema que se llamaba ¿Serás examinado? No recuerdo, pero yo sé que usted sí se acuerda porque usted es una persona muy juiciosa y muy diligente. ¿Listo? Entonces, yo sé que en la medida en la que leamos este pasaje nos vamos a ir acordando. ¿Listo? Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a ver lo que dice la escritura. Versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ya usted se va acordando, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, y por favor, entendamos que cuando se habla de las hijas de los hombres, entendamos que de lo que se trata aquí es de seres humanos, ¿listo? Entonces, viendo los hijos de Dios, y hablábamos en ese entonces que eran aquellos ángeles que no habían guardado su dignidad, sino que abandonaron el lugar de dignidad que el eterno Dios estableció para ellos y vieron a las hijas de los seres humanos y comenzaron a llegarse a ellas, a tener relaciones sexuales con ellas. Mire, vieron que eran hermosas, acá dice el texto, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aparte que se dieron el lujo de escoger esta sí, esta no, pero eso de que escogieron entre todas habla de una cuestión desenfrenada, habla de una inmoralidad sexual absolutamente desenfrenada y ahorita vamos a ver si se parece a algo que está sucediendo hoy en día. ¿Listo? El versículo 3 dice lo siguiente, y dijo Yahweh, mira lo que dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Acá no nos vamos a detener mucho por cuanto ya lo hemos revisado en ocasiones anteriores. Y el versículo 4 nos dice el Señor lo siguiente, había nefilim en la tierra en aquellos días. Explicábamos en ese entonces por qué la palabra no es gigante. Aquí cuando usted revisa el texto original en cualquiera de las concordancias que aparecen de pronto en el Strong, en el diccionario Strong o aún por la internet, usted se va a dar cuenta que allí la palabra, el texto original no es gigantes, no es gigantes, es nefilim. Ahora, acuérdese usted que estas fueron una de las mentiras que digamos, expusieron a aquellos espías perversos que fueron a reconocer la tierra prometida. ¿Se acuerda usted que infundieron tanto temor en el pueblo de Israel que le dijeron, no, allá hay nefilim? Porque entre otras cosas tampoco dijeron, allá hay gigantes, allá hay nefilim, allá hay nefilim. Y por esa razón el pueblo se paniqueó absolutamente y no pudieron, o en esa oportunidad no entraron a la tierra prometida, sino que se demoraron 40 años más. Entonces, había nefilín en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios, otra vez los ángeles, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron, Reina Valera y muchas versiones allí traduce, estos fueron los valientes, ¿cierto? Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Creo que traduce así la versión tradicional, pero la palabra que está allí no es la palabra valientes, la palabra que está allí es la palabra poderosos, poderosos. Entonces, básicamente el texto es estos fueron los
poderosos, los poderosos. Ahora, la palabra que está allí como poderosos es la palabra Giborim. Giborim. ¿Se acuerda usted que nosotros desde hace 8 días estamos diciendo, acuérdese de la palabra Gibor, porque el eterno Dios es el Gibor, es el poderoso? Pues de allí viene esa palabra, sino que Giborim es el plural, es poderosos, y Gibor es poderoso. Básicamente esa es la diferencia. Pero el texto original no habla exactamente de valientes, porque una cosa es ser valiente y otra cosa es ser poderoso, especialmente dentro de este contexto, y habla específicamente de que estos nefilim, justo estos nefilim, eran los giborim, eran los poderosos. Y dentro del contexto que nosotros estamos leyendo de Génesis, quiere decir que estos eran los guerreros, pero más que guerreros, estos eran los tiranos, los que iban a subyugar a todos los seres humanos que vivían en ese entonces. Ahora, le quiero pedir un favor que yo siempre les pido, y es que se acuerde de esto que le voy a decir, porque más adelante lo vamos a desarrollar. Es más, si usted tiene la oportunidad de anotar allí en su libreta y con un esferito, esta palabra giborim viene de una palabra hebrea que es la palabra gabar. ¿Listo? Y ahorita más adelante vamos a ver en qué se relaciona esta palabra gabar con el mensaje que estamos desarrollando. ¿Listo? Entonces, estos nefilim, reiteramos, eran los poderosos, eran los giborim, más que valientes, eran los giborim. Es decir, estos nefilim tuvieron la fuerza militar, eran prácticamente los mercenarios de esa época, los hijos de los hijos procreados por los ángeles y las mujeres y las hijas de los hombres. Estos tenían básicamente una naturaleza genética modificada y tenían una fuerza sobrehumana, tenían una fuerza grandísima. Entonces, en esa capacidad, digamos que sobrehumana que ellos tenían, hicieron todo lo posible para someter con mucha perversión, corrupción, degradación y maldad a la raza humana. Y lo peor es que se fueron multiplicando, se fueron multiplicando de una forma impresionante y de una forma antinatural, trayendo cualquier cantidad de perversiones y depravaciones sobre la faz de la tierra, hasta que nos encontramos con el versículo que acabamos de leer. La maldad llegó a tope, la maldad llegó a tope. ¿Listo? Ahora, a partir de ese momento comienza a desarrollarse entonces esa lucha de poderes. Recordemos algo de pronto para no caer en confusión. Nefilim significa caídos y Giborim significa poderosos. ¿Listo? Nefilim es caídos, obviamente son producto de esa naturaleza caída, pero Giborim significa poderosos, poderosos. Y entonces a partir de allí decíamos, escúcheme usted anteriormente, que comienza a trabarse esa fuerza, esa lucha, esa batalla. Y es lo que nosotros estamos viendo y veremos siempre, esa lucha de poderes, esa lucha de poderes. Ahora, dependiendo del bando en el que nosotros estemos ubicados, así va a ser nuestro destino último. Dependiendo del bando, si nosotros estamos con el Gibor, si nosotros estamos con Yahweh de los ejércitos, con Yahweh Tsebaot, si Él es el que está peleando por nosotros por cuanto ha visto nuestro amor hacia Él expresado en la obediencia a su palabra y a sus mandamientos, Él será el que nos defienda y nosotros seremos del bando vencedor. Aunque acá de pronto por este peregrinaje en la tierra probablemente suframos pérdidas o probablemente suframos cosas que a lo mejor no entendemos por qué, no entendemos por qué. Entonces, nosotros creemos que es el eterno Dios el que va a pelear por nosotros y que si estamos en su bando, entonces nuestro destino será la eternidad con Él. Amén. Por eso nosotros, amada congregación, y usted que me está escuchando, nuestro llamado es para pertenecer al bando del eterno Dios, porque Él es nuestro guerrero. Él es nuestro guerrero y Él es el que pelea por nosotros. Finalmente será el que pelea por nosotros. No, finalmente no, realmente siempre es el que pelea por nosotros. Ahora fíjese qué era lo que estaba pasando acá. Estos nefilín entraron directamente a desafiar al eterno Dios.
y hoy se ve exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Es como que están desafiando el poder del eterno Dios, pero el eterno Dios siempre, 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 desde el comienzo hasta el final de los tiempos, siempre el eterno Dios va a mostrar su fuerza salvadora, siempre su poder va a ser el que prevalezca. Amén, amén. Ahora usted dirá, bueno, está interesante el tema, pero es que hoy en día no hay nefilim, entonces ¿de qué viene usted a hablarme? O sea, eso usted, usted misma nos dijo, porque alguien puede recordar que ellos se extinguieron con el diluvio en la época de Noé, acuérdense, y sí, tiene toda la razón, usted tiene absolutamente toda la razón. Puede que hoy no haya nefilim, no los hay, pero sin duda alguna la humanidad hoy en día también está desafiando al eterno Dios como esto lo desafiaron. Ya no hay nefilim, pero el ser humano ha encontrado la forma y el mecanismo más idóneo para desafiar el eterno Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste y sabe qué es lo más decepcionante de todo? Que lo hace, que el ser humano desafía al eterno Dios usando cada uno de los dones, de los talentos y de las capacidades intelectuales que el mismo Dios le dio. Porque aunque el ser humano no lo reconozca y aunque los científicos más avesados no lo reconozcan, es el eterno Dios el que les ha dado esa capacidad para ir más allá, para investigar más allá. Ha sido el eterno Dios. Y fíjese cómo el mismo ser humano ha desafiado a Dios, como lo hicieron estos nefilim, yendo en contra de la misma naturaleza y cometiendo cualquier cantidad de actos de inmoralidad y de aberración como nosotros lo vemos en este tiempo. ¿Listo? Entonces estos ángeles, para hacer un pequeño resumen, a estos ángeles que abandonaron esa dignidad, que dejaron su propia morada, como lo dice la Biblia, que se fueron en contra del eterno Dios, también vino juicio sobre ellos. Revisemos nuevamente lo que dice el versículo 2, por favor. Recuerda que este es un tiempo de estudio. Ahora, yo le aconsejo que si usted de pronto después ve los mensajes por YouTube, que usted lo haga también con un cuadernito y un esfero porque es bastante importante. Fíjese, haciendo un pequeño paréntesis, a veces uno está escuchando pero se distrae con otras cosas o aún con el mismo celular y obviamente no va a ser igual y no va a ser lo mismo porque siempre van a haber muchos detalles que se pierdan. Así que esté usted supremamente atento a la enseñanza. ¿Listo? Mire lo que dice el versículo 2 que nosotros leemos acá en Génesis 6. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es decir, estos eran insaciables. Voy a decir algo fuerte y por favor, yo espero que nadie se ofenda, pero es que las tomaban y las embarazaban, tomaban y embarazaban y engendraron cualquier cantidad de hijos de los que quisieron, como quien dice yo hago lo que quiero y punto, como aquel que dice a mí nada me detiene, es nuestra fuerza, es mi poder, nosotros somos más poderosos que usted. Y así está el ser humano, básicamente así está el ser humano. ¿Listo? Ahora, avancemos entonces. Y vio Yahweh, el versículo 5, Génesis 6, 5, dice, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que por lo mismo, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y recuerde usted que el mal es ese desafío contra el eterno Dios. Los apóstoles, nuestros apóstoles, el apóstol Judas, si no estoy mal, el apóstol Pedro también lo hace. Ellos hacen referencia al libro de Enoc, al libro de Enoc. De hecho, muchas personas se preguntan por qué razón el libro de Enoc no está dentro del canon bíblico, porque realmente estamos hablando de un libro inspirado. Cuando nosotros leemos el libro de Enoc, yo le confieso que lo estaba leyendo y ahorita hice un pequeño break para ocuparme en otros asuntos. Pero cuando usted toma el libro de Enoch y comienza a leerlo, usted va a tener un panorama un poquito más amplio
de lo que eran estos nefilim. Es más, usted va a tener conocimiento de dónde realmente es que surgen los espíritus inmundos, porque allí mismo lo narra en el libro de Enoc. El libro de Enoc no es una fantasía. De hecho, insisto, los apóstoles del Mesías hicieron referencia en sus epístolas al libro de Enoc. Luego le da una validez como libro inspirado que por alguna razón que el eterno Dios conoce y que yo desconozco, pues probablemente hayan personas que sí conocen la razón, yo no tengo idea, pero allí se hace una relación específica de qué fue lo que pasó posteriormente con los espíritus de estos nefilim. Por ejemplo, Enoc dice que son los espíritus inmundos que se conocen ahora. De allí que, aunque pues no es el tema específico, pero sí es bueno de pronto manifestarlo y hacer la manifestación, de allí que el mismo Mesías hable de cuando estos espíritus inmundos salen y comienzan a vagar y lo primero que hacen es buscar un cuerpo para volver a habitarlo, porque tiene razón en el sentido de que ellos habitaban antes un cuerpo, una forma corpórea. Pero entonces yo le recomiendo, si usted da bien lo tiene, si usted da bien lo tiene y si el Señor le da ese testimonio, el Espíritu del Eterno Dios le da ese testimonio, puede usted de pronto leer lo concerniente al libro de Enoc. ¿Listo? Ahí se nos narra muchas cosas y es importante porque nos ayuda a entender exactamente lo descrito en Génesis capítulo 6. ¿Listo? Entonces, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal, solamente el mal. Pero que acá hay algo importante, y es lo que yo quiero que notemos, que por favor vayamos acá al versículo 6, discúlpeme usted, vamos por favor al versículo 6. Dice el versículo 6 y es algo importante porque acá dice que Yahweh se arrepintió de haber creado al hombre, ¿cierto? Es como que uno dice, bueno, entonces Yahweh, el eterno Dios, se equivocó por haber creado al hombre. Cuando nosotros miramos el texto así tal y como está en las versiones tradicionales, se arrepintió Yahweh de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió su corazón, uno lo único que puede decir, no, Dios se equivocó. No, señores, el eterno Dios es perfecto, pero allí no dice específicamente que el Padre se haya arrepentido de haber creado al ser humano. No, básicamente lo que dice el texto es lo siguiente, y sintió dolor por el estado del ser humano que había hecho. Es decir, sintió dolor por la degradación tan grande, por la corrupción tan grande a la cual había llegado al ser humano. El ejemplo que nosotros podemos poner en este instante es aquel padre que tiene un hijo, aquel padre que ama a su hijo, que lo recibió en sus brazos desde que nació, que lo sostuvo, que lo alimentó, que lo cuidó, que le proveyó para su estudio, para su primaria, para su bachillerato, y que en algún momento de su vida este hombre, este hijo o esta hija comenzó a tener malas amistades y comenzó a ser contrario a los consejos de su padre, y poco a poco se fue degradando y poco a poco se fue desmejorando y poco a poco se fue consumiendo en algún vicio, en algún delito, en alguna inmoralidad. Usted ve que ese padre no va a decir nunca, pero ¿a qué horas me dio por tener este bendito hijo? No, ese padre lo que va a hacer es dolerse por el estado de corrupción, por el estado de degradación al cual llegó su hijo. Básicamente eso es lo que nos da a entender el texto del versículo 6. No que el eterno Dios dijo, uy, ¿cómo pude haberme equivocado? Sino que el eterno Dios, como el Padre que es, le dolió ver la condición de degradación del ser humano. ¿Listo? Ahora, por toda esta situación, por toda esta perversidad, por toda esta corrupción que nosotros hemos mencionado anteriormente, ¿qué pasó con la humanidad? Comenzó a autodestruirse. Ellos mismos comenzaron a autodestruirse. Y al ver que esto, el eterno Dios, al ver cómo su creación más maravillosa, los seres humanos comenzaron a autodestruirse, él tuvo que intervenir.
para que la raza humana no se extinguiera completamente. Y acá yo quiero llamar su atención en algo, y es que se nos ha pintado, muchas veces se nos pinta un Dios exterminador. Miren lo que pasó con el diluvio, prácticamente lo están, y con todo respeto que le tengo y amor que le tengo al Padre, al eterno Dios, él no es un francotirador que está en la terraza mirando a quién le dispare y a quién, a quién le mete su proyectil para que se muera. Él no está haciendo eso. Básicamente lo que hizo el eterno Dios fue buscar una solución para que la raza humana no se extinguiera por cuenta de el desafío que estos caídos o nefilim le estaban haciendo al eterno Dios, esa afrenta que yo mando más que usted, yo tengo más poder que usted, que reitero es lo mismo que se ve hoy en día. Entonces, el eterno Dios aquí toma una decisión bastante dolorosa, que es la siguiente, versículo 7 de Génesis 6, y dijo Yahweh, raeré, y escuchen por favor, póngale mucho cuidado a esa palabra, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues ahí vuelve y juega. Me arrepiento de haberlos hecho, más que de haberlos hecho, es del estado de degradación al cual llegaron. Pero esto lo vamos a entender mejor de la siguiente manera. Póngale usted atención. La palabra que usted ve allí después de Yahweh es la palabra raeré, ¿cierto? La palabra raeré. Listo. Ahora miremos lo siguiente. Cuando usted revisa esta palabra en el diccionario Strong, en la concordancia Strong, esta palabra es la palabra hebrea maká, maká. ¿Listo? Y esta palabra es bastante interesante y es bastante, es bastante especial, porque básicamente macá es la misma palabra que se usa para limpiar las lágrimas, limpiar las lágrimas. Es como cuando la mamá limpia las lágrimas de su hija cuando ha sufrido de alguna decepción. Es esa misma palabra. Es decir, la misma palabra que sirve para golpear, para raer, también es la misma palabra que se usa para limpiar, para limpiar. Y ahorita vamos a entenderlo un poquito mejor. Yo no sé cuántos de ustedes han limpiado, le han limpiado, le han enjugado las lágrimas, porque el Señor lo dice, que Él enjugará las lágrimas de nosotros, pero ¿cuántos de ustedes han enjugado las lágrimas de un ser amado cuando está pasando por una situación difícil, cuando está pasando por una situación de desconsuelo? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? De un niño chiquito, de mi sobrina, por ejemplo, Dios mío, cuando era bebé, yo también lo hacía. Y ese acto de macá en este contexto, de enjugar las lágrimas, es un acto de amor del eterno Dios. Es un acto de amor, es un acto de ternura. ¿Ve? Como cuando la mamá, insisto, le limpia las lágrimas a su hija y le dice, no llores más, no llores más. Cuando su niño pequeño va corriendo y se cae y se raspa la rodilla y se ataca a llorar y le dicen, no, 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 no llores más, no llores más, ya pasó. Es ahí, es que se usa también esa palabra. Esa palabra no es, básicamente el texto no está diciendo, el versículo 7 no está diciendo, no vemos a un Dios diciendo, es que yo voy a destruir la tierra y qué. No, él lo que va a hacer es limpiar la tierra de todo ese dolor que le causó el pecado de la humanidad. ¿Listo? Ahora, y dijo Yahweh entonces, raeré, entendimos esa primera palabra que es la palabra macá. Ahora miremos la segunda palabra que está allí, que es demasiado interesante. Dice, raeré de sobre la faz de la tierra, de sobre la faz de la tierra. Cuando usted revisa esta palabra faz, usted se va a encontrar con algo, y es que esta palabra faz hace referencia a rostro. La palabra que se tradujo allí como faz de la tierra, como faz, es la palabra panín, panín,
que significa rostro. Entonces, fíjese cómo vamos nosotros haciendo como esa sincronía en lo que viene diciendo el texto. Y dijo Yahweh, limpiaré de sobre el rostro de la tierra a los hombres que he creado. Le limpiaré, básicamente como que el Señor está diciendo, limpiaré las lágrimas de la tierra. ¿Y cuando usted limpia el rostro de alguien? Pues cuando está triste, de las lágrimas, pues cuando está triste. Y la tierra metafórica y simbólicamente estaba llorando por toda esa maldad del ser humano. Ahora, yo no estoy acá metiéndole cosas de la Pachamama ni nada de eso, no. Estoy hablando de que aún la misma tierra sufre con el pecado de la humanidad. O si no, le voy a poner un ejemplo y usted me dice, por favor, si probablemente crea que yo estoy exagerando. Yo no sé si usted tenga presente en el 2020, que fue el año, si no estoy mal, en el que inició la pandemia. Cuando nosotros aquí, pues obviamente en Latinoamérica, en este sector geográfico, no se sentía tan fuerte. Inicialmente comenzó a sentirse muy fuerte en Europa. Pero pasó algo, y es que a raíz de las cuarentenas, a raíz de que cerraron todo, comenzó a salir fauna silvestre. ¿Sí se dieron cuenta usted? Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo y pues me gustó muchísimo, digo, en el sentido de que cuando pasaban noticias acerca de los canales de Venecia se veían los peces nadando porque las aguas estaban cristalinas. Por lo general esas aguas son empozadas y al parecer el olor a cloaca es bastante fuerte allá en Venecia en épocas normales. Pero si algo pudimos ver nosotros es como la tierra descansó aún del ser humano, de la mala administración del ser humano, porque recuerde usted que parte del encargo del eterno Dios a Adán era que administrara la tierra y que administrara cada uno de los recursos. A eso voy básicamente, que con el pecado que se estaba viviendo acá, en Génesis capítulo 6, el Señor dice yo voy a limpiar el rostro de la tierra. ¿Listo? Por eso allí lo dice. Y dijo Yahweh, otra vez, vamos a leerlo nuevamente. Hay que hacer esa reiteración para que de pronto nosotros no entremos en confusión. Y dijo Yahweh, raeré de sobre el rostro de la tierra, o limpiaré, enjugaré de sobre el rostro de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues siento mucho pesar de los que creé. No es que me arrepiento de haberlos hecho, sino que siento mucho pesar de los que creé, por las razones que mencionamos anteriormente. El versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Amén. Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Ahora le pido por favor que me acompañe a Génesis 7:18, porque aquí vamos a comenzar a ver algo que yo le dije a usted al comienzo, que por favor se acordara. ¿Se acuerda que yo le dije que se acordara? Y es de una palabra que era la palabra gabar. Acá la vamos a ver. Recuerde usted que yo al comienzo le dije, reténgalo por favor y acuérdese. Génesis 7:18 dice, la versión tradicional dice, subieron las aguas, pero la palabra que está allí en el texto original es la palabra gabar, la que les dije de la que nos acordáramos ahorita. Y esa palabra gabar significa prevalecieron, significa prevalecer. Entonces el texto quedaría básicamente de esta manera. Y prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Entonces, la palabra que está allí es la palabra gabar, que significa prevalecer sobre los demás, significa imponerse. Y dijimos, esta palabra gabar es la raíz de la palabra gibor o giborim, que dependiendo si es en plural o en singular, hace referencia a poderosos o a poderoso. ¿Listo? Entonces, fíjese de lo que se trata esto. El ser humano intentó imponerse.
imponerse ante el eterno Dios, imponerse, pero por medio de este diluvio que nos está relatando el texto de Génesis 7, fue el eterno Dios el que impuso su poder por sobre el ímpetu y el poder del ser humano. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, y esto pasa hoy en día, es decir, cuando nosotros queremos imponernos ante el eterno Dios, yo hago las cosas a mi manera, la forma tan común y tan cotidiana, ¿no? Cada quien interpreta la Biblia a su manera. Eso es imponerse ante el eterno Dios. Ahora, hay algo importante que sí es necesario que nosotros entendamos, y es que la descontextualización de la escritura ha hecho mucho daño al pueblo de Dios. Yo sí creo algo, y a nivel personal se lo puedo decir, y es que la descontextualización de la palabra, de la Biblia, de las escrituras ha traído maldición al pueblo del eterno Dios, porque en lugar de acercarlo lo ha alejado, en el sentido en que les ha hecho rechazar su palabra, rechazar sus mandamientos. Se tiene un concepto absolutamente distorsionado y tergiversado de lo que es la ley de Dios y los mandamientos. Y fíjese que el primero en tergiversar los mandamientos del eterno Dios fue Satanás allí en el Edén. Entonces nosotros tenemos muchísimo cuidado, debemos tener muchísimo cuidado con eso. Ahora, de acuerdo al relato, pareciera que el eterno Dios iba a traer una destrucción total. Efectivamente, trajo un juicio, efectivamente, eso no lo podemos desconocer. Pero más que eso, lo que el eterno Dios iba a hacer era limpiar, acuérdese, limpiar el rostro de la tierra. Iba a quitar toda aquella maldad que había sobre el rostro de la tierra antes de que el ser humano se autodestruyera. Y fíjese que hoy en día es bastante interesante la conexión que nosotros podemos hacer, porque para ellos era algo normal, para ellos ya fue algo habitual, la maldad se volvió un hábito, y hoy en día también. Fíjese y se me olvidó decirlo anteriormente, una de las formas en las que el ser humano está desafiando al eterno Dios en estos tiempos es con ese eslogan y ese lema, sobre todo de las mujeres, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión, ¿no? En estos días yo estaba leyendo un artículo de una mujer, de una señora, de una mujer con útero, con ovarios, con trompas de falopio y todo lo demás, que comenzó a tomar hormonas y comenzó a tomar un aspecto masculino, incluso le salió barba. Y esta mujer se jactaba y le gustaba que le dijeran que es que es un hombre gestante, no el primero, sino soy un hombre gestante, soy un padre gestante. Entonces uno decía, mire esa forma de desafiar al eterno Dios, porque es una forma de desafiar al eterno Dios. Entonces, fíjese cómo va a ser entonces ese juicio y ese castigo sobre los moradores de la tierra. Similar a este, yo no lo sé. Ahora, recordemos por lo que nosotros hemos visto en estudios anteriores que nosotros no somos moradores de la tierra, nosotros somos peregrinos, peregrinos que estamos transitando por este desierto para llegar a nuestra Canaán espiritual, a nuestra tierra prometida. Amén. Continuando entonces con el versículo 18 dice, y prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. La palabra que está allí como flotaba, pues la palabra más cercana no es tanto flotar, sino y avanzaba. Y avanzaba, es decir, el arca no solamente se quedó flotando estática, no señores, el arca avanzaba sobre la superficie de las aguas, sobre la superficie de las aguas. Y es bueno que nosotros no perdamos detalle alguno de este versículo 18, porque aquí la palabra es prevaleció su poder, prevaleció la soberanía del eterno Dios, prevaleció el Gibor, el eterno Dios, el Dios todopoderoso. Ahora, hay algo interesante acá, y es que cuando nosotros vimos ya hace meses atrás, creo que incluso el año pasado nosotros lo estuvimos viendo, que las aguas muchas veces dentro del contexto bíblico se usa para denotar pueblos, para denotar muchedumbre, para hablar de naciones.
de naciones. Y fíjese lo que dice, y avanzaba el arca sobre la superficie de las aguas. Ahora, si nosotros hacemos un paralelo a lo que estamos viviendo actualmente, el mundo está como un mar agitado y convulsionado. El mundo básicamente, ¿qué está haciendo? Está tratando de agitarse como un mar, como un océano para destruir al pueblo del eterno Dios, para destruir y para afrentar a aquellos que aman al eterno Dios y que guardan sus mandamientos. Pero la cuestión acá es grandísima, porque si nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro Gibor, del poderoso, del Dios guerrero, del Dios de Israel, entonces nosotros vamos a flotar, vamos no a flotar, sino a avanzar sobre las aguas, vamos a avanzar sobre las aguas. En medio de esta convulsión, mire, en medio de estas pruebas, en medio de cada situación difícil, y permítame reiterarlo de esa forma, es el Gibor, es el eterno Dios el que nos va a hacer prevalecer y nos va a hacer avanzar sobre las aguas, sobre las multitudes, sobre la muchedumbre. Amén. Es decir, es el mismo instrumento que el eterno Dios empleó para el juicio de los moradores de la tierra, va a ser para nosotros como básicamente un instrumento de salvación, si es que estamos dentro del arca. ¿Listo? Fíjese cómo muchos terminan ahogándose y desesperados, pero nosotros que confiamos en él tenemos que esforzarnos por adquirir esa paz que el Mesías ganó por nosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso dice el texto en Isaías. Ahora, nosotros tenemos que entender, por favor, que él es nuestro Gibor. ¿Se acuerda usted cuando el filisteo salió a desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Pues asimismo está desafiándonos a nosotros, pero nosotros necesitamos poner nuestra confianza en el eterno Dios. La salvación Él la ganó para nosotros, la victoria Él la conquistó para nosotros. Ese mismo poder que determinó la destrucción entonces de todo lo que se había corrompido, porque se corrompió, fue lo que sirvió incluso para que Noé y su familia se salvaran. Y ese es el mismo poder que está sobre nosotros. Porque recuerde usted que parte de lo que leímos nosotros en Génesis capítulo 6 es que Noé halló gracia delante del eterno Dios. Y la gracia no es esa gracia distorsionada como muchas veces se pretende hacer ver, no es esa gracia de acuerdo al concepto romano, sino esa gracia de acuerdo al concepto bíblico. Fíjese que la gracia tiene que ver con atender, a entender mejor, entender el favor de Dios, el favor que yo recibo de Dios cuando vivo conforme a su voluntad. Yo recibo esa gracia cuando vivo conforme a su voluntad. Yo no puedo tergiversar la gracia. Y yo le quiero decir algo, y es que la ley de Dios y la gracia del eterno Dios no riñen, no colisionan, no son polos opuestos, sino que la una deriva de la otra. Y eso lo dice la escritura. La escritura dice que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero como desconocemos el contexto, desconocemos el texto original en el cual fue escrito, y si nosotros fuésemos más acuciosos, y hablo como ministros del eterno Dios, como pastores, como maestros, si indagamos realmente el texto original, nosotros nos vamos a dar cuenta lo que realmente quiere decir el apóstol Pablo. No estamos bajo la ley, juponomos, recuerde usted, señalado por la ley como infractores. Por favor, es que eso nosotros lo tenemos que entender, y hemos puesto muchísimos ejemplos. Cuando una persona comete un delito acá en Colombia, quedan bajo el peso de la ley penal, queda bajo la ley penal, queda señalado por la ley penal como infractor, de tal manera que cuando una persona desobedece la ley de Dios, queda bajo la ley señalado como infractor. Pero cuando estamos en obediencia, entonces quedamos señalados por la gracia, por cuanto estamos cumpliendo la voluntad del eterno Dios. Amén.
Entonces, ¿por qué halló gracia a Noé? Porque Noé no se amoldó a las costumbres, a aquel legado de esos hombres perversos, y se necesita ser muy valiente, amada congregación, para ir en contra de la corriente del mundo. Solamente así entonces nosotros vamos a poder vamos a poder prevalecer y vamos a poder avanzar y vamos a poder salir adelante en el nombre del Señor. Amén. Por eso dice el versículo 18, permítame leérselo nuevamente. Vamos a mirar el tiempo acá, ya casi concluimos. El versículo 18 dice, el arca avanzaba entonces sobre la superficie, mientras todo el mal, mientras toda la corrupción, mientras toda la depravación era arrasada, el arca avanzaba en lo alto, no quedaba solita flotando y estancada, no, sino que quedaba en lo alto. Ahora, eso pasará también con nosotros. Mire lo que dice Deuteronomio 8:13 ya para terminar. Y con este pasaje, con este versículo voy a terminar. Deuteronomio 8:13 dice lo siguiente. Mira lo que dice. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. ¿Sí ven? Como también hace referencia a lo que estamos hablando de Génesis 7. ¿Pero por qué razón? ¿Por confesarlo positivamente? ¿Por decretarlo? ¿Por declararlo? ¿Por qué? Acá lo dice. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Y los obedezcas con cuidado. Entonces, fíjese cómo muchas veces a nosotros se nos enseñó, no, y estarás encima y el Señor te pondrá por cabeza, decláralo, decrétalo, decreta para este 2022, que si sigue el 2022, ¿verdad? Sí, sigue el 2022. De acuerdo al calendario gregoriano, decreta que el Señor te va a poner por cabeza, en el nombre de Jesús vas a ser cabeza y no vas a ser cola. Vamos, háblalo con fe, porque la fe es la moneda del cielo y no sé qué más cosas enseñan, entre otras cosas, la fe no es la moneda del cielo. No hay que ser antibíblicos, porque esa es otra de las cosas que enseñan mucho. Y a veces, mire, yo le voy a decir algo ya para concluir, y lo digo obviamente con mucho respeto, pero llega un momento en donde uno se cansa de escuchar unas predicaciones con una retórica impresionante y uno se siente y no sabe cómo aplicarlas. Uno no las puede aplicar ni con los ojos cerrados ni cuando está durmiendo. Uno no sabe cómo aplicar esas enseñanzas muy lindas, muy floridas, con un léxico riquísimo, impresionante, pero que uno no sabe cómo aplicarlas. Mientras que cuando nosotros vamos al contexto bíblico y entendemos lo que el eterno Dios nos quiere decir en realidad, sabemos exactamente cuál es la aplicación que nosotros le podemos o le tenemos que dar a la porción que estudiamos. Es lo que yo he aprendido también a través de estas porciones. Entonces, amada congregación, le pido por favor que usted se quede con este versículo para que de hoy en 15 días continuemos, porque no terminamos, pero sí continuemos con la enseñanza de hoy. Deuteronomio 8:13 lo voy a repetir. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando hoy y los obedezcas con cuidado. Lo que uno no entiende es a qué horas el Señor les dio una ley para que la derogaran. O sea, a que el Señor envió su preciosa ley, sus preciosos mandamientos para que nosotros lo derogáramos y dijéramos, no, esto ya prescribió. No, señores, no ha prescrito. Lo que pasa es que el común de las personas es asociar la ley de Dios con judaísmo, con fariseísmo, y eso es un error gravísimo. Es algo que nosotros no podemos cometer, amén. Pero estamos aprendiendo a interpretar cada texto y cada pasaje de acuerdo a las enseñanzas del Mesías Yeshua y de acuerdo a las enseñanzas apostólicas, pero a los apóstoles de la Biblia. Acuérdese usted de eso, amén. Vamos a orar entonces. Padre amado, Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra
tan sencilla que tú nos has impartido, Dios soberano. No era nuestro deseo dejar pasar, Señor, este Shabbat, este tiempo, Señor, sin impartir la palabra, Señor Dios del cielo, aunque sabemos que muchos de nuestros hermanos están fuera, Señor, de sus casas, probablemente en vacaciones, Señor, porque se lo merecen también por cuanto han trabajado todo este tiempo, Señor. Padre, bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Susténtales, fortaléceles, Señor, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Damos la gloria al Señor, esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Les recuerdo entonces el anuncio que ya al comienzo. Este viernes 31 de diciembre, 7 de la noche, sábado 1 de enero, 4 de la tarde y domingo 2 de enero, 10 de la mañana en el Centro Empresarial Green Hills. Estará con nosotros, estará ministrando de lo que el eterno Dios le ha dado. Pastor Carlos Rabat, junto con su esposa, la pastora Yamilet López, estará el equipo ministerial también de su congregación en Cali. Por favor, no se lo pierda, no se lo pierda, que yo sé que vamos a ser bendecidos. Amén. Si este mensaje fue de bendición, por favor, no olvide dar like y compartir. Un abrazo grandísimo para todos y que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones.